Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo de Israel aprendió su fe en Dios escuchando precisamente en su historia, en sus situaciones colectivas como pueblo o individuales, cómo Dios les iba acompañando, les iba fortaleciendo, les iba sosteniendo, les iba cuidando, por más que vivieron dificultades y problemas. Para mí escuchar es tal vez uno de los más hermosos apellidos del amor. Y es que el amor tiene muchos apellidos: dar, servir, auxiliar, aconsejar, corregir, perdonar. Pero sin lugar a dudas, uno de esos más bellos apellidos del amor es escuchar. Pienso, y perdonen que hable de un caso particular, pienso en mi madre y pudiera decir tal vez de las cualidades que más resalto de ella, como seguramente ocurrirá con sus madres, es que en la mía, en mi mamá, encuentro la capacidad del amor que escucha, el amor que sabe silenciarse y con toda atención, con toda disponibilidad, es capaz de escuchar. No es solamente la escucha entendida como oír ruidos, carros, motores, el ringtone de un celular. Es escuchar más allá de los sentidos, escuchar con el corazón. Y eso lo hacen muy pocas personas, entre ellas nuestras mamás. Pero la vida nos ha enseñado adicionalmente que solo quien escucha y escucha bien es capaz de hablar y hablar bien. Parece que no tuviera correlación una cosa con la otra, pero sí es así. Una persona cuando ha perdido la capacidad de audición por un daño del oído medio, del oído interno, con el paso de los meses y de los años empezará a tener una mala dicción, una mala pronunciación. Como ella no es capaz de escucharse a sí misma, por tanto va perdiendo su capacidad para hablar con claridad, con buena pronunciación, con buena dicción. Esto apliquémoslo ya no solamente en la ley biológica, de ahí que entendamos que no es tanto los sordomudos, sino que el que es sordo pierde capacidad para hablar. Apliquémoslo ahora en una ley espiritual. Si tú no eres una persona sabia, que sabe escuchar la vida, probablemente no serás una persona sabia para hablar palabras con sentido a la vida de los demás. Solo quien escucha con sabiduría, con paciencia, con profundidad, es capaz de hablar a otros con sabiduría, con paciencia y con profundidad. Y en nuestro mundo, hay que decirlo, escuchar es sobre todo un don de Dios, un regalo divino. La gente oye, pero muy pocos escuchan. Voy a colocar un ejemplo típico que ilustra lo que es la sociedad nuestra, donde oímos, simplemente oímos, pero no escuchamos. Es que se oye solamente con el sentido auditivo, pero se escucha con todos los sentidos y especialmente con el corazón. Cuando una persona es ciega, la persona no ve ciertamente, pero aprende a mirar con sus manos y tocando el rostro de una persona, de alguna manera ve con sus manos. Pero también coloquemos este ejemplo:
Cuando una persona es sorda porque ha perdido su oído medio o interno, ella aprende a escuchar con su mirada, aprende a reconocer en la lectura de los labios de otros, en la mirada de las otras personas, si hablan sobre ella, con qué intencionalidad, con qué vehemencia, con qué pasión pueden estar hablando. Escuchan con los ojos. Pero también si vemos un sordo y ciego, podemos pensar que esa persona sorda y ciega puede palpar y ella entonces escuchará con su tacto, con sus manos. Pero indiscutiblemente la gran escucha del hombre es su corazón. Tú puedes andar por el mundo, le hablas a un amigo, estoy como deprimido, estoy como mal. Si tu amigo solamente te oye, pero no te escucha con el corazón, te va a decir: parcero, desachántese, venga, nos tomamos media de guaro, vamos a desaburrirnos. Eso es oír cuando la otra persona te dijo: tengo un problema, tengo una angustia, tengo una depresión. El que escucha le dirá: hermano, sentémonos, hablemos. ¿Qué le pasó con su novia? ¿Qué le pasó con su trabajo? ¿Qué le pasó con su mamá? No se deprima, lo voy a apoyar. Son dos actitudes completamente distintas en la vida. Hoy hay que reconocer la sociedad postmoderna. La cultura de hoy para nada favorece la capacidad de escucha. Nuestro mundo nunca tuvo tanto ruido, tanto nivel de decibeles como lo tiene hoy. Hasta hace 100 años, los motores de carros eran muy pocos. Hasta hace 30, 40 años, los aparatos electrónicos eran pocos. Hasta hace 20, 25 años, la tecnología de teléfonos celulares era muy poca. Hoy estamos aturdidos y de alguna manera hay tanto ruido en nuestro ser exterior y en nuestro ser interior que estamos como sordos. Hay un ruido ensordecedor que nos incapacita para escuchar verdaderamente los ritmos y los sonidos de la vida. La mitad de la población del mundo hoy vive en las grandes ciudades, pero durante siglos y siglos la gente vivió en los campos. No había el martilleo de los mazos, no había las máquinas de motores de carros, no habían los claxones, los pitos de los automotores, no existía el ringtone de los celulares. No nos ofrecían eso, la última USB con 1000 canciones. No nos ofrecían tampoco el cableoperador de televisión, una posibilidad de 200 canales de televisión. ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué una USB con 1000 canciones si no puedes escuchar sino una sola canción al tiempo? ¿Para qué un cable operador con 200 canales de televisión si no puedes ver sino más que un solo canal de televisión al tiempo? Pero en nuestro mundo, donde el consumismo y sobre todo a nuestros amados jóvenes los ha invadido y los ha intoxicado, nos han vendido la falsa idea de que es tener 1000 posibilidades de escuchar sonidos, de ver imágenes, de probar emociones, de sobreestimularnos, y este organismo, esta psicología no es capaz de absorber esa cantidad de sonidos, de imágenes, de mensajes en nuestra vida. Nos experimentamos saturados, sobreestimulados, y eso nos mantiene como descentrados en el misterio del ser. Estamos a veces con 2 o 3 celulares, llamando, recibiendo llamadas, nos acostamos oyendo música, nos levantamos oyendo música, y el hombre a veces experimenta indigesto, se experimenta con malestar psíquico, incapaz de tener relaciones armónicas, constructivas, se experimenta fastidiado, en conflictividad con los demás. La psicología ha enseñado que un ser humano que vive con tanto ruido interior es incapaz de la armonía y del equilibrio
en las relaciones interpersonales. Esto es profundo, esto es sabio. Miren, hay estudios donde se muestran que en la vida de los matrimonios, lo hemos dicho en otros momentos, cuando viven tan aturdidos y llegan a casa, van en su carro con el CD, con la USB, oyendo música, noticias, mensajes, llegan a casa, encienden la tele, miran su tableta, revisan su correo electrónico, están en función de las llamadas del celular, probablemente en una reflexión, en una discusión con su cónyuge, con su pareja, van a reaccionar de manera inmadura, de manera emotiva, de manera irascible, porque nosotros no nos hemos dejado armonizar. Hablemos brevemente del Evangelio que hoy nos ocupa. Recordamos que es el último día del año litúrgico. Iniciamos precisamente a partir de mañana el primer domingo del Adviento, preparatorio a la Navidad y el primer día del nuevo año litúrgico. Esto será a partir de mañana. Pero hoy nos despide este año litúrgico con un mensaje simple contenido en el capítulo 21 de San Lucas, cuando se nos invita a vivir con vigilancia, a no dejarnos embotar, distraer en la mente con la bebida, el licor, con los vicios y con los agobios de la vida. Hoy esta palabra, 2000 años después de ser proclamada, es dirigida a cada uno de nosotros y preguntémonos: ¿vivo atento a lo que Dios me va señalando cada día de mi existencia? ¿O por el contrario reconozco que vivo disperso, distraído en los afanes, ocupaciones y preocupaciones del diario vivir? Señala claramente el texto evangélico 3 tipos de embotamientos humanos. El primero, los vicios. Si la virtud es camino de salvación, los vicios son camino de perdición humana. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos buenos, porque no supieron parar en un momento determinado de sus vidas frente a un vicio, les tomó tal ventaja que al final terminaron literalmente esclavos, encadenados por su vicio, sin poder ser liberados? Hoy pidamos la gracia de superar los vicios, el pecado que repetitivamente en nuestra vida como que ha cenido y nos parece ya imposible poderlo superar. No hablamos solamente de vicios conocidos como el licor, la droga, los juegos, la pornografía. Hablemos a veces del vicio de murmurar tan fácilmente de los demás, del vicio de ser superficiales, frívolos en la vida. Podemos vivir embotados en una vida de superficialidad, de murmuración, de gustar y saborear, hablar, murmurar de los otros. Nos dice también en un segundo momento: no vivamos embotados a partir de la bebida. ¿Cuántas personas en la vida se han arrepentido de lo que han hecho en un momento de malos tragos? Hablaron más de la cuenta, obraron con violencia, buscaron la mujer del vecino, pelaron el cobre. Cómo la bebida, hoy hace 2000 años, en todas las épocas, nos roba la voluntad y nos lleva a realizar actos de los que luego nos arrepentimos con grandes lágrimas. En un tercer momento, el Evangelio nos habla de no dejarnos embotar con los agobios de la vida. En otra traducción se nos dice no dejarnos embotar por las preocupaciones del dinero. Vivimos tan agobiados por tener para el día a día, olvidándonos que Dios no abandona y que se cuida de los pajarillos del cielo, se cuida de las plantas, de las flores de los valles. ¿Cómo no va a cuidar del ser humano, la obra máxima creada por Él? Pero vivimos tan agobiados: tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que rendir laboralmente, que se nos olvida vivir y sobre todo se nos olvida la vida interior, la vida con Dios. Hoy, simplemente en este último día del año litúrgico, pidamos la gracia de vivir vigilantes, de ser más conscientes de que la vida nos pasa rápidamente, de que la vida es una sola y que el día en que el Señor nos llame a su presencia, con la frente en alto, el pecho erguido, podamos marchar tranquilos porque hemos amado, porque hemos servido a los demás.
Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad.
pasajero. Desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor a su rebaño apacentará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo de Israel aprendió su fe en Dios escuchando precisamente en su historia, en sus situaciones colectivas como pueblo o individuales, cómo Dios les iba acompañando, les iba fortaleciendo, les iba sosteniendo, les iba cuidando, por más que vivieron dificultades y problemas. Para mí escuchar es tal vez uno de los más hermosos apellidos del amor. Y es que el amor tiene muchos apellidos: dar, servir, auxiliar, aconsejar, corregir, perdonar. Pero sin lugar a dudas, uno de esos más bellos apellidos del amor es escuchar. Pienso, y perdonen que hable de un caso particular, pienso en mi madre y pudiera decir tal vez de las cualidades que más resalto de ella, como seguramente ocurrirá con sus madres, es que en la mía, en mi mamá, encuentro la capacidad del amor que escucha, el amor que sabe silenciarse y con toda atención, con toda disponibilidad, es capaz de escuchar. No es solamente la escucha entendida como oír ruidos, carros, motores, el ringtone de un celular, es escuchar más allá de los sentidos, escuchar con el corazón, y eso lo hacen muy pocas personas, entre ellas nuestras mamás. Pero la vida nos ha enseñado adicionalmente que solo quien escucha y escucha bien es capaz de hablar y con los agobios de la vida. Hoy esta palabra, 2000 años después de ser proclamada, es dirigida a cada uno de nosotros. Y preguntémonos: ¿vivo atento a lo que Dios me va señalando cada día de mi existencia? ¿O por el contrario reconozco que vivo disperso, distraído en los afanes, ocupaciones y preocupaciones del diario vivir? Señala claramente el texto evangélico 3 tipos de embotamientos humanos. El primero, los vicios. Si la virtud es camino de salvación,
Los vicios son camino de perdición humana. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos buenos, porque no supieron parar en un momento determinado de sus vidas frente a un vicio, les tomó tal ventaja que al final terminaron literalmente esclavos, encadenados por su vicio, sin poder ser liberados? Hoy pidamos la gracia de superar los vicios, el pecado que repetitivamente en nuestra vida como que ha cenido y nos parece ya imposible poderlo superar. No hablamos solamente de vicios conocidos como el licor, la droga, los juegos, la pornografía. Hablemos a veces del vicio de murmurar tan fácilmente de los demás, del vicio de ser superficiales, frívolos en la vida. Podemos vivir embotados en una vida de superficialidad, de murmuración, de gustar y saborear, hablar, murmurar de los otros. Nos dice también en un segundo momento, no vivamos embotados a partir de la bebida. ¿Cuántas personas en la vida se han arrepentido de lo que han hecho en un momento de malos tragos? Hablaron más de la cuenta, obraron con violencia, buscaron la mujer del vecino, pelaron el cobre. Cómo la bebida, hoy hace 2000 años, en todas las épocas nos roba la voluntad y nos lleva a realizar actos de los que luego nos arrepentimos con grandes lágrimas. En un tercer momento el Evangelio nos habla de no dejarnos embotar con los agobios de la vida. En otra traducción se nos dice no dejarnos embotar por las preocupaciones del dinero. Vivimos tan agobiados por tener para el día a día, olvidándonos que Dios no abandona y que se cuida de los pajarillos del cielo, se cuida de las plantas, de las flores de los valles. ¿Cómo no va a cuidar del ser humano, la obra máxima creada por Él? Pero vivimos tan agobiados, tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que rendir laboralmente, que se nos olvida vivir y sobre todo se nos olvida la vida interior, la vida con Dios. Y hablar bien. Parece que no tuviera correlación una cosa con la otra, pero sí es así. Una persona cuando ha perdido la capacidad de audición por un daño del oído medio, del oído interno, con el paso de los meses y de los años, empezará a tener una mala dicción, una mala pronunciación. Como ella no es capaz de escucharse a sí misma, por tanto, va perdiendo su capacidad para hablar con claridad, con buena pronunciación, con buena dicción. Esto apliquémoslo ya no solamente en la ley biológica, de ahí que entendamos que no es tanto los sordomudos, sino que el que es sordo pierde capacidad para hablar. Apliquémoslo ahora en una ley espiritual. Si tú no eres una persona sabia, que sabe escuchar la vida, probablemente no serás una persona sabia para hablar palabras con sentido a la vida de los demás. Solo quien escucha con sabiduría, con paciencia, con profundidad, es capaz de hablar a otros con sabiduría, con paciencia y con profundidad. Y en nuestro mundo, hay que decirlo, escuchar es sobre todo un don de Dios, un regalo divino. La gente oye, pero muy pocos escuchan. Voy a colocar un ejemplo típico que ilustra lo que es la sociedad nuestra, donde oímos, simplemente oímos, pero no escuchamos. Es que se oye solamente con el sentido auditivo, pero se escucha con todos los sentidos y especialmente con el corazón. Cuando una persona es ciega, la persona no ve ciertamente, pero aprende a mirar con sus manos y tocando el rostro de una persona, de alguna manera ve con sus manos. Pero también coloquemos este ejemplo, cuando una persona es sorda porque ha perdido su oído medio o interno, ella aprende a escuchar con su mirada, aprende a reconocer en la lectura de los labios de otros, en la mirada de las otras personas, si hablan sobre ella, con qué intencionalidad, con qué vehemencia, con qué pasión pueden estar hablando. Escuchan con los ojos.
Pero también si vemos un sordo y ciego, podemos pensar que esa persona sorda y ciega puede palpar y ella entonces escuchará con su tacto, con sus manos. Pero indiscutiblemente la gran escucha del hombre es su corazón. Tú puedes andar por el mundo, le hablas a un amigo, estoy como deprimido, estoy como mal. Si tu amigo solamente te oye, pero no te escucha con el corazón, te va a decir: parcero, desachántese, venga, nos tomamos media de guaro, vamos a desaburrirnos. Eso es oír cuando la otra persona te dijo: tengo un problema, tengo una angustia, tengo una depresión. El que escucha le dirá: hermano, sentémonos, hablemos. ¿Qué le pasó con su novia? ¿Qué le pasó con su trabajo? ¿Qué le pasó con su mamá? No se deprima, lo voy a apoyar. Son dos actitudes completamente distintas en la vida. Hoy hay que reconocer la sociedad postmoderna. La cultura de hoy para nada favorece la capacidad de escucha. Nuestro mundo nunca tuvo tanto ruido, tanto nivel de decibeles como lo tiene hoy. Hasta hace 100 años, los motores de carros eran muy pocos. Hasta hace 30, 40 años, los aparatos electrónicos eran pocos. Hasta hace 20, 25 años, la tecnología de teléfonos celulares era muy poca. Hoy estamos aturdidos. Y de alguna manera hay tanto ruido en nuestro ser exterior y en nuestro ser interior que estamos como sordos. Hay un ruido ensordecedor que nos incapacita para escuchar verdaderamente los ritmos y los sonidos de la vida. La mitad de la población del mundo hoy vive en las grandes ciudades, pero durante siglos y siglos la gente vivió en los campos. No había el martilleo de los mazos, no había las máquinas de motores de carros, no habían los claxones, los pitos de los automotores, no existía el ringtone de los celulares. No nos ofrecían eso, la última USB con 1000 canciones. No nos ofrecían tampoco el cable operador de televisión, una posibilidad de 200 canales de televisión. ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué una USB con 1000 canciones si no puedes escuchar sino una sola canción al tiempo? ¿Para qué un cable operador con 200 canales de televisión si no puedes ver sino más que un solo canal de televisión al tiempo? Pero en nuestro mundo, donde el consumismo y sobre todo a nuestros amados jóvenes los ha invadido y los ha intoxicado, nos han vendido la falsa idea de que es tener 1000 posibilidades de escuchar sonidos, de ver imágenes, de probar emociones, de sobreestimularnos, y este organismo, esta psicología, no es capaz de absorber esa cantidad de sonidos, de imágenes, de mensajes en nuestra vida. Nos experimentamos saturados, sobreestimulados, y eso nos mantiene como descentrados en el misterio del ser. Estamos a veces con 2 o 3 celulares, llamando, recibiendo llamadas, nos acostamos oyendo música, nos levantamos oyendo música, y el hombre a veces experimenta indigesto, se experimenta con malestar psíquico, incapaz de tener relaciones armónicas, constructivas, se experimenta fastidiado, en conflictividad con los demás. La psicología ha enseñado que un ser humano que vive con tanto ruido interior es incapaz de la armonía y del equilibrio en las relaciones interpersonales. Esto es profundo, esto es sabio. Miren, hay estudios donde se muestran que en la vida de los matrimonios, lo hemos dicho en otros momentos, cuando viven tan aturdidos y llegan a casa, van en su carro con el CD, con la USB,
oyendo música, noticias, mensajes, llegan a casa, encienden la tele, miran su tableta, revisan su correo electrónico, están en función de las llamadas del celular, probablemente en una reflexión, en una discusión con su cónyuge, con su pareja, van a reaccionar de manera inmadura, de manera emotiva, de manera irascible, porque nosotros no nos hemos dejado armonizar. Hablemos brevemente del Evangelio que hoy nos ocupa. Recordamos que es el último día del año litúrgico. Iniciamos precisamente a partir de mañana el primer domingo del Adviento, preparatorio a la Navidad y el primer día del nuevo año litúrgico. Esto será a partir de mañana. Pero hoy nos despide este año litúrgico con un mensaje simple contenido en el capítulo 21 de San Lucas, cuando se nos invita a vivir con vigilancia, a no dejarnos embotar, distraer en la mente con la bebida, el licor, con los vicios.